desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Héctor Cosio y Mirko Macari, que retornó a las funciones. Y tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Y usted sabe, con el hashtag combinación clave y también agregando @me gusta leer. Tenemos un libro que es precioso, yo lo leí hace ya bastante tiempo, de María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, la astrofísica probablemente más conocida mujer en América Latina. Hijos de las Estrellas, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. Y también Cazar al Cazador, Detectives tras criminales de lesa humanidad, de Pascal Bonnefoy, que es una periodista chilena que no sé si todavía trabaja para New York Times o tiene una vinculación, ha tenido muy intensa con la prensa estadounidense. Y también lo tenemos acá para que usted participe mencionando hashtag Me Gusta Leer CL y el hashtag combinación clave. Cazar al Cazador, Detectives tras criminales de lesa humanidad, que es todo es bien interesante este libro, que es cómo se empieza a generar a partir del retorno a la democracia las investigaciones que conducen a que exista Punta Peuco y haya gente en Punta Peuco. Y en el caso de María Teresa Ruiz, el libro Hijos de las Estrellas, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano, están listos y disponibles para que usted... Excelentes libros. ¿Cómo está don Héctor y don Mirko? Muy bien, pues, Fernando. De regreso. Momentos tensos ahí en el país, creo yo. Yo creo que el presidente ayer salió a defender a Andrés Chadwick. Creo que no tenía mucha más alternativa que defenderlo, para ser franco. Yo creo que no tiene alternativa de ministro del Interior con el grado de confianza con el que tiene con el ministro Chadwick. Yo lo dije ayer de nuevo y lo repito, si uno quiere ver cómo puede darse una relación entre un ministro del Interior y un presidente, en este caso presidenta, cuando no hay confianza, cuando no hay relación, léanse el libro autobiográfico de Belisario Velasco, donde toca tanto el problema de Andrés Saldívar con la presidenta Bachelet como el de él propio con la presidenta Bachelet. Bueno, pero después reincidió con Burgos. Bueno, además reincidió con Burgos. ¿No? Además reincidió con Burgos. Por lo tanto, por muy chorito que sea un presidente o se cree un presidente, por mucho que sepa todo y cite libros que no ha leído y haga pero todo tipo de pirotecnia verbal y qué sé yo, lo sabe todo, la relación enraizada con un Ministerio del Interior se puede mandar toda la chuña si es que no hay una situación de confianza, y por lo menos yo no veo que haya muchas personas que cumplan ese rol mejor que esa relación entre Chadwick y Piñera. Eso explica por qué Piñera lo defiende de la forma que lo defendió. Claro, sí, o sea, entre otras cosas. Primero que nada, el hecho que tenga que el presidente salir a defenderlo, a desmentir públicamente que vaya a haber un cambio y a afirmar, es que está débil. Cuando tiene que salir el presidente a afirmarte, es que estás débil. Además, no había sido solo el presidente, había sido el propio Chadwick y otros 3 ministros, quienes también tuvieron que salir el día martes en medio de los rumores de la salida de Chadwick y del cambio de gabinete. Lo que te habla de el sistema frontal de inestabilidad, para ponerlo en términos climatológicos. Eso yo creo que no está despejado. Lo que aparece debilitado de un día para otro es la ofensiva por la acusación constitucional, pero la acusación constitucional es solo una pieza dentro de un cuadro mucho más complejo, de un ajedrez que tiene más piezas. Y eso para mí en absoluto está despejado, porque yo mandaba el audio del podcast al diario. Chadwick tiene cáncer político. El caso Catrillanca para Chadwick es un cáncer político. Entonces aparece eso que dice, no, ya se trató del cáncer y como quedó súper bien. Bueno, y sabemos lo que pasa cuando está... Aclaremos, podría ser un cáncer metastásico, ¿no? O sea,
No sabemos, pues no sabemos si es por el pronóstico incierto, pero lo que tiene es grave. Sí. Se puede salvar, pero te puede morir. Entonces, eso no está despejado. Sí. Hay que ver esto como un proceso. Entonces estamos en un episodio más. Las revelaciones de las declaraciones del general Victoriano, pero ¿cuántas más van a haber? ¿Y a cuántas va a sobrevivir? Eso como tema de fondo, en relación a la figura de Chadwick. Lo otro ya que es súper entretenido lo que tú planteas respecto a nadie más tiene la confianza para ser ministro del Interior que Chadwick o pocos más quizás. Yo te escuchaba anoche con Hugo Herrera. Y a plantearte el tema de Hugo Herrera. Yo me imagino que el pobre Hugo Herrera es bien choro que Hugo Herrera, que es una persona del mundo de la derecha, plantee de las cosas que plantea con la fuerza que la plantea también. O sea, yo creo que rasca muy bien, pero rasca donde lo pica. Sí, bueno. Es decir... Parafraseando a Galeano. Completamente no, pero además Galeano parafrasea a un jefe de una tribu india. Sí, como todo. Esto en las memorias del fuego, en todo caso. Sí, pero no sigamos. Pero si somos diletantes. Somos diletantes. De eso se trata. Que por si acaso, si alguien quiere leer libros un libro excepcional, la trilogía de Memorias del Fuego de Galeano, Eduardo Galeano. Bueno, yo creo que lo que plantea Hugo respecto a que el comité político está agotado, sin lugar a dudas. Hace una descripción bien de la microfísica de gestión y el déficit de política que hay en ese comité político, que es Chadwick, Blumel y Cecilia Pérez. Por cierto que sí, pero de ahí a colegir que la derecha entonces debe aprender de aquella edad dorada en que todos éramos inmortales, que es el gobierno del lago, ¿no? Y cómo la Concertación y sus figuras emblemáticas son un ejemplo de grandes estadistas. Me da cuenta que no quiero discutir ese punto, que es discutible, que da lo mismo, y así eso fuera cierto, no es replicable tampoco, porque la derecha es otra cosa, ¿no? La debilidad de Chadwick tiene que ver justamente con que él vende o intenta replicar algo de eso en la medida de las posibilidades, en ese discurso transformar a Piñera en Elwin, pero que eso se ha ido cayendo solo básicamente porque Piñera es incapaz de implementar o de ver o de comprender aquello que explica Hugo Herrera, que es la política más allá de las reacciones episódicas a las coyunturas, sino que como una estrategia de construcción de poder y de beneficio y de mejora del Estado, ¿no? En los medianos y largos plazos. De eso no solo carece la derecha hoy día, carece todo el sistema político, producto de los déficits del proceso de la transición. Entonces hay ahí, le tengo mucho aprecio por Hugo, me parece un tremendo intelectual. El pecado al intelectual, cree que la realidad se tiene que ajustar a la idea, y sobre todo a la idea imbricada de buenas intenciones o de grandes espíritus. Lo que no hay en la política es grandeza, si no hay capacidad de construir política más allá de las coyunturas, porque no hay grandeza, pero eso es porque Piñera no es eso. La derecha ya eligió a Piñera, y entonces, y este en un sistema presidencial eso es muy decisivo. El córtex cerebral de Piñera llega hasta una parte, y es muy capaz y dotado en la gestión de la Excel del Estado, y en una serie de temas de administración. Pero la derecha eligió como Piñera a Piñera como candidato porque era el que podía ganar, de la misma manera que la centroizquierda eligió a Bachelet como candidata porque era la única que podía ganar, y ese es parte del problema. Yo quisiera hacer otro alcance respecto también a lo que mencionaba Fernando, de esta afinidad, digamos, por confianza, pero afinidad también por consanguínea entre el presidente y en el momento que explota Catrillanca también el vicepresidente, el ministro del Interior Chadwick. Efectivamente, yo creo que era inevitable que saliera a defenderlo, muestra de la debilidad precisamente de Chadwick al que el presidente lo vaya a defender, pero la pregunta es ¿cuántos golpes puede resistir más? O sea, ahora ha resistido estos, pero yo creo que la pregunta es ¿cuántos puede resistir más de similar envergadura? Tal vez otros temas podría sortearlos bien, pero en el caso de Catrillanca, que es un proceso judicial abierto, un proceso judicial que además tiene muchos bemoles, no solamente es un proceso que hemos conocido mediáticamente por las mentiras, por los engaños, por las confusiones, sino porque en él operan también gente que está dispuesta a filtrar información. No sabemos todavía si las declaraciones
pongo un poco margen de duda, cualquier persona puede dar cualquier declaración en un tribunal, no necesariamente declara la verdad. Pero eso no importa que sea verdad o que sea mentira. Lo que importa es que las cosas estén en el papel y que se digan en la instancia judicial. Y hay grupos de personas que están dedicados a filtrar esa información. Entonces, ante cualquier debilidad que pueda apreciarse, que pueda afectar al gobierno y pueda afectar directamente a Chadwick, esos papeles van a salir y van a surgir. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de esos papeles más van a surgir durante terminar la investigación? Y si es que puede acotarse la investigación o puede acotarse el escándalo Catrillanca antes de que llegue marzo. Porque si llega a marzo, yo creo que este es un cáncer metastásico, porque en el fondo vamos a tener un caso que constantemente van a empezar a salir declaraciones. ¿Cuántas mentiras o confusiones hoy día tenemos en torno al caso? ¿Podríamos decir con certeza qué es lo cierto y qué es lo falso desde el comienzo? Lo único que pueden afirmar con certeza es que Catrillanca estaba desarmado y que fue un exceso policial. Hasta ahí. Pero de ahí en adelante, todas las actuaciones, en qué momento se enteró Chadwick, cuál fue la decisión que hizo, qué decisiones tomó el alto mando de Carabineros, de cuántos todavía hoy día de esas personas que digamos que tenían ese tipo de prácticas existen todavía. ¿Será posible que Mario Rosas pueda manejar a los efectivos de inteligencia que siguen operando al interior de Carabineros? Eso es un caldo de cultivo que yo creo que políticamente es muy difícil. Y tú tienes que unirlo a otra cuestión. ¿Puede el ministro Chadwick encabezar la negociación política para la reestructuración de Carabineros? Eso es vital, exactamente. O sea, y para sacar un acuerdo político amplio y transversal, más allá de una mayoría circunstancial con algunos votos de C. ¿Puede el ministro Chadwick hacer esa gestión política estando en el ojo del huracán permanentemente por las controversias en torno al caso Catrillanca? Es más, puede hacer eso, puede encabezar esa transformación profunda que necesita Carabineros, si es que todavía, porque hasta el momento podríamos decir, sí, tal vez podría hacerlo, pero si esto se suma, un evento más, un órgano más dañado, de aquí a marzo, yo creo que esa pregunta, que hoy día, digamos, es muy importante, va a ser definitiva. O sea, yo creo que en un minuto, no sé, tal vez Piñera efectivamente no tiene con nadie más en quien confiar. Pero la gran pega de Chadwick en este minuto, digamos, de la coyuntura que está viviendo, es precisamente la transformación de Carabineros. Sí, pero ¿cuándo empieza el fuego amigo? O sea, más bien dicho, a mi juicio ya empezó. Hoy empezó, o sea... La noticia de ayer, no sé si tú la viste, Fernando, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones diciendo que el 98% de las llamadas efectuadas desde el CIA no tienen ningún tipo de problema. Eso es un misil. Para mí es la noticia de la semana, más que la declaración de Victoriano. O sea, ¿por qué sale esa declaración justo en este minuto? O sea, hay un diseño. Lo que hay que tener claro que... Eso no es un diseño, eso es una cuestión que el marco del gobierno no está controlando. Sí, pero me refiero a que hay un diseño. Tendrá que ver con que, o quién filtró que la ministra Gloria Hood de Transporte había sido miembro de SEMA Chile y su marido había hecho contribuciones a presos de Punta Peuco. A ver, ¿de dónde proviene? ¿Qué tipo de...? Hagamos la siguiente pregunta. Por eso que yo te hablaba recién de ciertos grupos que están haciendo las cosas. El nivel de información que está saliendo, el modelo de filtración que se está ocupando, cómo se van articulando también este tipo de informaciones, te revela algo, te revela que efectivamente esto como si fuese, yo lo miro como si fuese una investigación periodística, pero no lo es. Aquí lo que está viendo es información que es reservada, información que manejan unidades de inteligencia, y eso responde a un diseño. Hay un diseño detrás. Hay un diseño que puede ser utilizado políticamente por el fuego amigo, pero hay un diseño de exposición de esto. Si tú cada uno de estos elementos los pones en una pizarra, le pones papelitos, vas a ver que hay una dirección. Ninguna de estas cosas parece ser al azar, porque van inmediatamente cerrando las puertas, provocando, digamos, que cometas errores comunicacionales. El tema de la interferencia, más allá de que fue un mensaje por donde se filtró la información, fue un error de comunicacional severo. ¿Producto de qué? Claro, de que a lo mejor perdió el toque, nosotros dijimos que se le había caído a la noche, pero ¿responde qué? Responde a que no hay... hoy día yo creo que Chadwick, el gobierno, respecto a este diseño de quién sabe quién está detrás para poder, digamos, debilitar en esta parte al gobierno, en la parte del tema de Catrillanca, lo tiene absolutamente fuera de brújula. No sabe cómo manejarlo, porque en cualquier momento te va a salir algo nuevo. En cualquier momento va a llegar una nueva declaración y esa te va a reventar en la cara y eso te va a obligar a salir a dar explicaciones comunicacionales que son poco convincentes. Ese es un punto bien interesante, y hay otro que sabemos que va a venir,
que sabemos que va a venir, que es cuando los fiscales enarbolen la investigación, la desplieguen, te hagan el timeline de los sucesos y de qué vino primero, qué vino después, y quién dijo esto y quién dijo esto otro. Hoy día todavía a uno le cuesta armar el puzzle de exactamente en qué momento, quién sabía qué cosa, pero los fiscales lo van a tener total y absolutamente armado y te lo van a plantear públicamente. Si es que está medianamente bien hecha la investigación, que me imagino que buen punto de vista, claro, medianamente bien por eso hecha, digo, sí. si está medianamente bien hecha y no hay interferencia, más interferencia, va a ser bien interesante constatar cómo se presenta el hilo de sucesos que nosotros hemos visto en videos, en audios, en declaraciones de aquí, de acá, de allá, y que por lo tanto uno por goteo. No tiene, por goteo. Espérate que te lo pongan con la evidencia que haya en un timeline lineal. Y ahí tú vas a ver quién tiene que dar explicaciones respecto de qué cosa. Entonces, esto suponiendo que ceteris paribus, que se paró el goteo de filtraciones, que yo creo que no se va a parar, porque hay una guerrilla intestina interna ahí dentro de Carabineros y entre, creo yo, los grupos de Hermes Soto con el Ministerio del Interior, que eventualmente puede seguir dando este tipo de filtraciones. Y Villalobos, no te olvides de ese grupo. ¿Cuánto afecto y lealtad hay de Carabineros con la figura de Chadwick? Exacto. Yo creo que ahora poca, porque Chadwick es el que, después de todos los acontecimientos que pasaron y después de estar en una primera instancia alineado con Carabineros, señala que desde el punto de vista de la confianza puedes confiar en lo que te está diciendo Carabineros para poder responderle al país algo, no sé. Por eso yo no pondría marzo, como vamos viendo semana a semana. Sí. Puede que los parlamentarios se vayan de vacaciones en febrero, pero los parlamentarios son bastante irrelevantes, estas noticias. La energía está puesta afuera. Sí, total. Lo que pasa es que en el juego político tradicional pensamos, entonces están de vacaciones, no va a pasar nada. Si puede caer sin necesariamente que ningún parlamentario levante un dedo por acusación constitucional. Ciertamente. Sí, y hablando sobre la acusación constitucional, me da a mí la impresión de que eso se va a dilatar bastante. ¿Qué es esto de que se va a estudiar el asunto? No, eso es otra cosa. La acusación constitucional es otra cosa. Sí, otro camino. O sea, el acuerdo de llegar a este comité de expertos para evaluarlo es decir, chao. Es chao, nomás. Sí, pero eso es burocracia. Pero no quebremos, no aparezcamos quebrando la oposición ahora, porque tenemos que negociar la lista parlamentaria. Para la gente que nos está escuchando y que no sabe de lo que estamos hablando, se empezó a proponer una suerte de comité que evalúa a través de unos expertos si esto puede estar fundado y puede ser postulado como acusación constitucional, que después del receso parlamentario, finalmente en marzo, se puede determinar. Eso es una leguleyada burocrática. Digámoslo claro, es muy difícil que Chadwick salga por un ejercicio de poder político institucional de la oposición. Pero es muy difícil porque Chadwick tiene muchas redes, hay mucho favor, hay mucho negocio en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre todo. Entonces, en una de esas puede que en una eventualidad se apruebe políticamente la acusación, pero el partido del orden tiene incluso, mucha vía en el pero incluso Senado. hay cosas que de forma que yo no las tengo claras. Tal vez algún auditor más que conocedor, digamos, de derecho constitucional lo podría explicar muchísimo mejor, pero tengo la impresión, por lo que he escuchado y conversamos con algunas personas, ayer, por ejemplo, Tomás Duval en el programa de la Semana Política nos puso ese punto, que cuando ocurre todo esto, que lo que podría ser, digamos, el fundamento de la acusación constitucional, Chadwick en ejercicio era el vicepresidente de la República, no era el ministro, era el vicepresidente en ejercicio, y da la impresión que la acusación constitucional no puede aplicarse al vicepresidente. Entonces, no sé, lo pongo sobre la mesa porque en una de esas también podría haber un problema de forma, no podría llegar a la acusación constitucional si se da ese tipo de situaciones. Bueno, por eso puede ser una cosa, pero te lo planteo. Pero de hecho, eso todo quedó zanjado cuando se inventó este comité y esta cuestión de estudio, claro, porque te dilató el problema hacia un momento que está a eternidad desde ahora, que es cuando las cosas teóricamente deben pasar. Sí, lo interesante es que Piñera manifiesta su intención de defender hasta el final a Chadwick, pero ¿cuándo el final? O sea, ¿cuánto tiempo va a haber un ministro del Interior desgastado, tratando de hacer despliegue, tirando fuegos artificiales, como ir hoy día a la Araucanía, mostrarse, salir? Entonces, pero a la hora de hacer política, de ir a negociar la reforma Carabineros, ¿qué va a pasar ahí?
¿Cómo se ve? ¿Quién se va a querer sacar la foto con él en la oposición ahora por muchos amigos que tenga? No, sí, es verdad. Y además, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior es el ministerio donde te pueden pasar 3 o 4 cosas en cualquier minuto de otro tipo, no necesariamente con esta misma lógica, cualquier situación pública, y tú tenés y tú tenés que estar dando explicaciones de nuevo, pero con el agravante de que tienes la carga que vienes trayendo desde antes, digamos. Entonces, bueno, por ahora... Y si empezás a demostrar a Huilla para todo también, es porque estáis escondiendo a Chavo. Bueno, de alguna manera Hugo Herrera, que es una persona de derecha y que es parte de esta nueva generación. Viene del mundo, nació ahí, estuvo ahí pero la derecha no significa que ser de la derecha no significa que tú eres como se siente cercano. No, él digo que es de la derecha porque forma parte del Consejo Asesor de Chile Vamos, es un profesor de filosofía. Un profesor de un intelectual desde ese sector, y él no lo niega para nada, pero por lo mismo de lo que estamos hablando, él yo creo que señala correctamente que hay que examinar no solamente la posición de Chadwick en esto, sino que la posición del comité político que está. Mira tú, ayer se iniciaba la discusión del matrimonio igualitario, y el ministro secretario general de gobierno... De la presidencia. Pero de gobierno, Blumel. De la presidencia. De la presidencia. Tienes razón, perdón, de la presidencia. El ministro secretario general de la presidencia no llegó, siendo que incluso él forma parte de un partido que dice que está a favor del matrimonio igualitario. Y eso fue bastante criticado, incluso dentro de el área de la derecha. Por lo tanto, tú estás viendo un desgaste que va mucho más allá del propio ministro Chadwick con esto. Es lo que plantea Hugo Herrera. Claro. Aprovechemos, dice, de hacer un rebaraje de este comité político, y en una de esas se puede integrar. Porque también opera la lógica de amigos y funcionalidades de Piñera. Piñera no construye un gabinete de potencialidades, de gente con vuelo propio, con gran peso político. El peso descansa en Chadwick. Cecilia Pérez no le hace sombra a Chadwick. Gonzalo Blumel no le hace sombra a Chadwick. Por eso que son admitidos, es parte de un club con un primo interpares que es Chadwick y el comité político. Y son Avanza Chile, son el anillo de confianza personal de Piñera. Si eso no hay mucha diferencia con Bachelet. Se elige a las personas por cercanía, por proximidad. La vocería de Cecilia Pérez está siendo desastrosa. Yo hago otro programa en la tarde con Nicolás Larraín, que se ríe de rictus, casi de botox que tiene Cecilia Pérez. Está desagradada, no tiene un buen mono, sí, no se ve cómo. Pero cumple una gran función, que operar. ¿Quién hace las maldades por Piñera? Cecilia Pérez. Directo, o sea, necesitamos... Ella lo hace. Eso tiene mucho valor en política. ¿Quién activa o desactiva? Son cuestiones que no trascienden, no aparecen en la tele, pero son decisivas en la política. Llamar a fulanito, sacarlo, ofrecerle algo, ponerlo, presionar, negociar. Ella hace esa pega, y esa pega tiene valor. Claro, o sea, lo que pasa es que Hugo Herrera desde afuera dice, no, pero eso es pega operadores, pues. Los intelectuales queremos gente que con un posgrado nos reflexione sobre el Chile de pasado mañana y del futuro. ¿Sí? Pero ¿en qué país estáis? Diría, estáis en el país de hace rato que estamos en la política de los operadores. La política institucional es una política de operadores, y por eso está como está. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta telenovela en torno al ministro del Interior, porque, repito, en cualquier momento aparece la nueva filtración que le da otro giro al asunto, o cambia el énfasis de lo que estábamos pensando. Así que noticia en desarrollo. Hay cueca. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Amazon hace 3 o 4 meses lanzó un producto que es de prueba, que te venden una chapa con clave, y que ellos, al despachar, pueden entrar a tu casa y dejarte los productos dentro. No te creo. Entonces, ya hay
el mundo está cambiando, María Elena. Yo creo que lo que pasa es que uno piensa esto en Chile y dice, yo no le doy la llave a mi casa a nadie porque cuando llegue a buscar el producto va a estar la cajita sola y no va a estar los muebles, no va a estar la tele, no va a estar nada más. María Elena Dressel te aconseja porque hoy emprender es clave. Y lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar la forma en cómo los jóvenes profesionales buscan sus primeros empleos. Ya. Lo que hacemos es conectamos estudiantes y titulados con prácticas y trabajos en las mejores empresas para trabajar. Ya, perfecto. ¿Y eso es como, se hace como con inteligencia artificial? Como... Tenemos una plataforma que toma un poco las preferencias de los jóvenes y ellos postulan directamente a los anuncios de empleo que tenemos. Emprender es clave, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Cuando uno habla, diríamos, de tenis de mesa, aparece el nombre inmediato de Tony. Cristian de Tony, aquí en el estudio principal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un agrado acá con grandes próceres del deporte paralímpico y más contigo, que habitualmente las conversaciones son francas, directas y sinceras, así que feliz. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Vamos a ir inmediatamente a Rosario, donde está nuestro director Juan Antonio Belmar, en vías de los Juegos Suramericanos de Playa. Buenas tardes, de Hola Deportes o de Sur Media. Estamos en Rosario, donde se mantienen la visita de los delegados y los jefes de misión de los 14 países en competencia. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Estamos con el mostrador en la clave. Tenemos varios temas, entre otros el Congreso del Futuro, que no lo vamos a dejar de tocar, porque Héctor tiene un sentimiento particular. Hacia los temas. Hacia los temas, sí, hacia los temas. Y además vienen personas, o sea, yo tenía la posibilidad de ir, pero me surgió una cosa que no voy a poder hacerlo, pero ir a ver a Richard Dawkins debe ser notable. Fantástico, sí. Porque fuera de ser uno de los evolucionistas más interesantes que hay, además un militante del ateísmo, digamos, lo que es raro de ver. Es probablemente uno de los tipos como más el Bolsonaro del ateísmo. Claro, exacto, la visión anterior. Pero es un tipo de una lucidez increíble en términos de todo, justamente lo que tiene que ver con ciencia, creador de la lógica de los memes en biología. Y tiene un libro que para mí fue un antes y un después respecto del tema de la evolución, que es El gen egoísta, de Richard Dawkins. Y él viene acá y vienen como 4 o 5 premios Nobel también. Sí, no, sí, viene bastante interesante. Yo creo que antes de igual recomendarle un poco a la gente, y estábamos hablando también de política, hablando de ciencia, era para comentar un poco el titular que nosotros llevamos hoy día en el mostrador, y que tiene 3 elementos, yo creo que son muy importantes. Bueno, se refiere, digamos, a la crisis humanitaria de los migrantes climáticos y cómo Piñera o el gobierno le dio la espalda a un fenómeno que inevitablemente no depende ni de él ni de las políticas locales. Creo que es un tema que deberíamos tenerlo más presente en la discusión, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los avances científicos para poder determinar o poder reducir, qué sé yo, el CO2 y el cambio climático, uno siempre está hablando de consecuencias de desastres naturales, está hablando del aumento del mar, está hablando de la desertificación o incluso también de los fenómenos más rápidos como los huracanes y todo eso. Pero hay una consecuencia que es política y que es política internacional que es digamos, es muy importante y que se subestima y se deja fuera con una liviandad que la verdad que a nosotros nos parece que es digamos que es
por una parte es irresponsable y por otra parte también nos parece que es muy, muy compleja y muy delicada. Cuando Piñera, y hagamos un poquito de ejemplo, cuando Piñera entrega sus argumentos para rechazar el pacto migratorio, hay uno en particular que se le da muy poca exposición pública. El contrario, yo creo que pasa muy inadvertido. En los argumentos que entrega Piñera, él se niega a poder discutir la posibilidad de los refugiados climáticos, que son personas que emigran, digamos, debido a desastres naturales, e incluso se niega también la posibilidad de darle beneficios a las personas que emigran de su país por razones de desastre natural. Ese simple argumento es desconocer el impacto global del cambio climático y, por el contrario, lo pone al lado, tomar una decisión como esa, lo pone al lado de los negacionistas como Trump, como Bolsonaro, que creen que prácticamente el cambio climático es una inversión marxista. Lo que hacemos en este artículo es tratar de poner diferentes elementos que tienen que ver con, por ejemplo, con que no podemos evitar que los flujos migratorios climáticos sean superiores a cualquier política pública. El Banco Mundial, aparece en el informe, el Banco Mundial, en un informe del 2018, de octubre, me parece el 2018, lo dice claramente. Dice, en América Latina van a haber en los próximos años más de 17 millones de personas migrantes. Cuando tú rechazas un pacto migratorio diciendo que no vas a darle beneficios a personas, digamos, que sean por desastres naturales, que vengan por desastres naturales, es darle un portazo a una realidad que supera con creces lo que pueda hacer un gobierno. O sea, y si tú lo pones y lo pones en contexto y dices, por ejemplo, bueno, ¿y cuáles son esos desastres naturales? Uno podría decir, bueno, los de los países, por ejemplo, que hoy día que son más vulnerables. En América Latina tenemos los países del Caribe, tenemos países que son muy vulnerables ante eso. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con esos flujos migrantes cuando efectivamente el cambio climático empiece a producir efectos devastadores? Que estamos muy cerca, estamos a menos de 0,5 grados, digamos, en lo que dicen los científicos de tener esos alcances. Te vas a privar de cualquier tipo de acción. Y es más, uno tiene que preguntarse, bueno, yo no quiero que vengan a Chile, pero ¿y qué pasa si hoy día en Chile, en los próximos años, por eso que siempre, la semana pasada lo conversamos con Mirko y contigo también, que las decisiones políticas que se tomen hoy día, más allá de la forma, tienen implicancias profundas en los sucesos que van a ocurrir mañana. Por eso que tampoco yo no soy de la idea simplemente, digamos, ponernos y analizar la función de cómo se mueven las piezas políticas. Las decisiones son relevantes, y son relevantes en el impacto que viene en el futuro. Chile es uno de los países vulnerables frente al cambio climático. Y eso hay que sumar en los desastres naturales propios de los terremotos. No olvidemos que el informe de riesgo mundial del 2018 ubica a Chile de 172 países con riesgo de desastres naturales en el lugar 28. Somos el país con más vulnerable al desastre natural en América Latina después de Guyana. Si nosotros tomamos en consideración eso y además tomamos en consideración los datos que hoy día están aportando distintas instancias científicas respecto a los cambios climáticos en Chile, tenemos un cóctel completamente complejo. O sea, el año pasado en el Pacífico Sur se hundieron un archipiélago con casi 18 islas en Oceanía. Esas personas migraron todas a otras islas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el patrimonio mundial de la UNESCO, que es la isla de Pascua? Está en el Pacífico. La UNESCO hace un par de años dijo que era uno de los lugares más susceptibles a perderse. ¿Qué pasa con Isla Juan Fernández? ¿Qué pasa con la escasez hídrica en la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes tiene una riqueza importante de agua. Esa agua se está perdiendo. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que dicen los científicos cuando se pierde esa agua? Que la probabilidad de un riesgo de deyección de rocas que producen deslizamientos de tierra van a ser numerosos e inmanejables. El planeta, yo no soy climatólogo, por cierto, pero las explicaciones en largos periodos te hablan de que los sistemas tienden a los equilibrios. Si hay un desequilibrio, el planeta está buscando su equilibrio y se tendrá que morir la mitad de la humanidad nomás. Ya al final somos todos responsables de eso. Sí, pero yo quería poner el acento en las decisiones políticas. La vida va a seguir. Sí, pero no porque la vida humana se puede ir al carajo. Sí, claro, desde luego. Es la especie humana la que está en correr riesgo. Se puede despachar, pero ya el argumento del ciclo que estás dando tú,
las personas que han advertido sobre la velocidad del cambio climático y las cosas te lo plantean de otra forma. Te dicen, mira, efectivamente hay ciclos y son ciclos largos de glaciaciones y de calor, y pero son muy veloces. Pero cuando se acelera el ciclo por obra de una variable, que en este caso es la persona humana, cuando se acelera el ciclo, lo que vienen son lo que ellos denominan paradojas. Es decir, pasan cosas que teóricamente tú no estás preparado para advertir. Como que de repente, mira, se te vaya un archipiélago. Pero así, sin gran situación. O como que tú puedas tener situaciones de pérdidas de agua, o puedas tener pérdida de elementos que favorecen la vida. Y lo que se te acelera ahí es el efecto, el impacto de una situación que antes se tomaba. No todos los dinosaurios murieron instantáneamente, qué sé yo, no, tomó tiempo en eso, y probablemente el meteorito, si es que la tesis funciona, también ayudó. Lo que te están diciendo las personas es que a determinadas situaciones, si es que se dan determinadas condiciones, lo que tú vas a ver es algo que no pudiste verlo antes, y no se vio nunca antes, en el tiempo en que los desastres pueden dar. Sí, pero eso en términos de biodiversidad. Pero hay impactos, y ese es el punto de lo que quería poner yo de la discusión, que hay impactos que el impacto del cambio climático yo creo que va a mover más rápido, no van a ser las de los desastres naturales. O sea, el impacto mayor del cambio climático va a ser precisamente los flujos migratorios. Los flujos migratorios son altísimos. Mira, uno de los indicios más claros de cómo, digamos, el cambio climático tiene impacto en las migraciones tiene que ver con las migraciones internas. En Siria, lo hablamos el otro día también, la guerra de Siria podría responder también a la sequía durante 10 años, que fue la sequía más grande durante los últimos 900 años en esa región, que logró que se densificaran tanto los sitios urbanos que finalmente se convirtió en un cóctel molotov. Esas cosas ocurren con norma o sin norma, con planteamientos políticos o no políticos, ¿no? Ya, pero de acuerdo, pero hoy día tenemos esa información, existe, sí, va a pasar, es que ese punto va a pasar exactamente igual. Lo que llama la atención es que tú, por ejemplo, políticamente, sabiendo que eso va a pasar exactamente igual, lo niegues. O sea, que eso, no pase en tu mandato. Eso es absolutamente relevante. Por ejemplo, el cambio climático acá, en la migración en Chile, en Montepatria creo que el 15% de la gente ya se fue. ¿Y dónde se van a ir? A la región metropolitana. O a los sitios urbanos. ¿Qué significa eso? Significa que eso tiene un componente político tremendo. Y lamentablemente decisiones de esta naturaleza te van poniendo precisamente al lado, digamos, de los nacionalismos, te está poniendo al lado de los negacionismos, y eso, yo creo que eso es muy importante de analizar dentro de la política interna y dentro de la política internacional, más allá de que la cosa ocurra igual o no. Este espacio público ayer, 43% rechaza a los inmigrantes. Sí, pues. ¿Sí? Pero está bajando, eso está bajando porque estaba más alto. No, pero hay un error ahí, mi Mirko. Lo que pasa es que no es que rechacen a los migrantes, rechazan la migración. Lo que dice esa encuesta es que cuando tú, por ejemplo, tienes un contacto y hablas, por ejemplo, de tu relación con un migrante personal, tu evaluación es buena. Pero cuando tú hablas de la migración como tema, ahí es donde está mala. Y ahí es donde te entra el fake news, y donde te entran las políticas negacionistas, todo ese tipo de cosas ocurren en ese nivel. O sea, tú estás en contra de la migración porque la migración te va a traer, por ejemplo, qué sé yo, alza de la delincuencia. Pero si miráis los datos de la delincuencia, resulta que menos del 0,1% son inmigrantes. Lo más probable es que cualquier persona que haga la carga sea chileno y no migrante. Pero sin embargo, tú decís, no, la migración trae delincuencia, pero mi compañero migrante que tengo al lado es re buena persona. ¿Cachai? Ahí hay una contradicción que tiene que ver con las políticas que tú vas, los discursos que vas incorporando, ¿cachai? No, tiene que ver con la empatía, el contacto personal es lo que hace que uno genere confianza. Por eso que es muy complejo eso, porque tu relación, lo que dice la encuesta es que tu relación con el migrante es buena, tu relación con el tema de la migración es mala. ¿Cachai? Ahí están la base de los prejuicios. Son los prejuicios los que predominan ahí, y son los prejuicios también los que se elaboran como banderas políticas. Bueno, el tema de la migración está aquí para quedarse, no es una cosa que se va a ir y lo vamos a tocar. Y tienes que preverlo.
Y claro, hay que preverlo y tienes que ajustar las leyes y regular y es razonable que sepas quiénes entran a tu país, en fin. Todo ese tipo de cosas me parece a mí que están en el camino lógico. Lo único que parece ilógico es que tú señales por miedo o represión o por conveniencia política que tú estás ajeno a la posibilidad de recibir flujo migratorio. Eso no tiene ningún sentido. Además, te repito, los inmigrantes en diversas áreas tomaran la decisión de salir de sus pegas hoy y se te para el país. Un aspecto es la atención primaria pública de salud. No te puede funcionar sin migrantes. Nosotros somos un país que envejece a velocidades gigantescas y no tiene tasa de reemplazo por la gente que nace y que se incorpora a la fuerza laboral versus la gente que sale de la fuerza laboral. Todo eso te lo rellena y te lo mantiene relativamente equilibrado porque hay inmigrantes que asumen esos empleos, que tú no los puedes tener con chilenos. Y eso sucede así en un montón de otros países y fue el boom del desarrollo en los países nórdicos y en Europa Central en los 60 y 70. Tú veías en los 70, veías en Suiza, en Bélgica, veías todos aquellos que te atendían en restaurantes, en bares, en hoteles, etcétera, eran todos migrantes. Porque la tasa de natalidad de esos países era bajísima, el envejecimiento era muy alto y no generaban condiciones para poder reproducir la tasa laboral, la masa laboral con su propia gente e importaban gente a manos llenas. Lo mismo está pasando acá y lo mismo está pasando incluso en Brasil, en Colombia. Hay migraciones de distinta naturaleza. Las migraciones económicas, por ejemplo, de desastres naturales son distintas a las migraciones políticas cuando tú tienes una persona que te expulsa. Sí, pues esto es un fenómeno propio de este tiempo. A un sector como pasa en algunos países del Medio Oriente. O de África. Donde tú tenías una combinación de guerras, de guerras tribales, donde tú estás arrancando del exterminio, no estás arrancando de un problema netamente de calentamiento global. Y nosotros estamos fuera de ese pacto. Eso es lo relevante, yo creo que esa discusión. Oye, pero pasemos al Congreso al Congreso del Futuro. El Congreso del Futuro parte entonces el lunes. El lunes 14 hasta el domingo, tengo entendido que parece que ya están todas las invitaciones o las entradas completamente copadas. Sí, no, para todos quienes están totalmente... No, todas, creo que están todas. Bueno, es un fenómeno que el Congreso del Futuro afortunadamente le viene pasando desde hace ya varios años, pero se pueden seguir por streaming, se pueden seguir por streaming por el mostrador y se pueden seguir por streaming también directamente en el Congreso del Futuro. Hay un científico que yo creo que sería recomendable que la gente le pusiera atención, que es, voy a recordar el nombre, bueno, no sé cosa que me vaya a equivocar, se llama Floyd Rosenberg, me parece. Déjame confirmarlo. Efectivamente. Y Romensberg, perdón. Floyd Romensberg. ¿Ustedes han escuchado hablar de los organismos vivos semisintéticos? Semisintéticos. Ajá. El año pasado en el Congreso del Futuro se introdujo una conversación que era súper interesante y que este año también dio muchas noticias, que era esta cosa, digamos, de editar genéticamente, la posibilidad, ¿cierto?, de intervenir el gen humano para poderlo modificar, y ahí existe, digamos, algunas varias, digamos, especulaciones que hace el gran Yuval Harari, por ejemplo, diciendo que en un momento van a haber humanos diferenciados entre aquellos humanos simplemente mortales y aquellos humanos modificados, digamos, para poder resistir una serie de situaciones. Eso te abre un campo gigante. Un chino este año, ¿cierto?, logró editar genéticamente un par de gemelas y eso provocó, digamos, una discusión gigante a nivel del mundo. Pero el que viene ahora, él ya ha creado vida. ¿Así? Sin más palabras, ya ha creado vida artificial. Organismos vivos con
elementos artificiales. Claro, no estamos pensando en un animal, en un ser humano, estamos pensando en una bacteria. Pero una bacteria es un ser vivo. Eventualmente tiene material, es un sector que tiene material genético, tiene código, es decir, si tú lo puedes hacer en una bacteria, después con el desarrollo de la investigación lo puedes hacer en cualquier otro ser vivo. Lo que hizo Romensberg es que agregó 2 letras al genoma, al código, ¿cierto? Que tenemos la A, la C, la G, la T, ¿cierto? Que son los 4 elementos, la combinación de esas 4 letras, lo que genera el código genético de todas las especies que puede haber en la Tierra. Lo que hizo este investigador que viene a Chile es que creó 2 nuevas letras de manera artificial y las implantó al genoma de la bacteria. Y la bacteria vive. Es una bacteria semisintética. Bueno, de animales a dioses. De animales a dioses. Yuval Harari. Exacto. Nosotros lo entrevistamos, lo más probable es que se quede. Harari está acá, ¿no? No. Harari vino 2 veces acá en Chile. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo en el diario. Pero cuando vino. ¿No viene ahora? No, esta oportunidad no viene. No parece, o sea. Puedes chequearlo, ya, dale. Puedes chequearlo. Y esta entrevista que nosotros le vamos que va a haber publicada en unos días más a Romensberg, él cuenta que cuando su investigación se hizo muy conocida y popular, lo empezó a llamar mucha gente para insultarlo, para agredirlo, insultarlo y maldecirlo, porque en el fondo estaba jugando a ser Dios. O sea, ¿cómo se te ocurre jugar a ser Dios? Y frente a la pregunta, oye, ¿y esto se podría llevar a los humanos? Porque es la pregunta que uno se hace cuando pasan este tipo de cosas. Y él decía, bueno, como todos, hay que diferenciar lo que es ciencia de lo que es ciencia ficción. Pero de que se puede, se puede. Eso va a ser uno de los grandes temas que yo creo que va a ser interesante discutirlo ahí verlo, disfrutarlo ahí en el Congreso del futuro. Paneles muy buenos también. ¿Quién más viene? A ver, por ejemplo, yo creo que Richard Dawkins es claramente es uno de los platos más fuertes. De hecho, él inaugura el Congreso del Futuro con la primera charla magistral sobre el gen egoísta. Ahí hay que precisar que el gen egoísta lo que busca, trata de explicar de alguna manera, es que la evolución, la adaptación natural de las especies no era por individuos, necesariamente como lo postuló Charles Darwin, sino a partir, de los genes, que son los genes, en definitiva, el que se adapta a toda circunstancia, ¿cachai? Y que que viene interesante porque en la parte donde entre 2 genes, uno que está medio debilitado y otro gen que está más o menos fuerte. El gen fuerte no ayuda al debilitado. No. Por eso y se replica. El gen egoísta se replica. Es un neoliberal. Claro, un gen neoliberal, claro. La propensión por mantener la especie supera el altruismo. No cabe el altruismo. La pulsión de dominio y sometimiento está por claro. Es bien interesante. Bueno, es un librazo que debe haber vendido, no sé, como 6, 7 millones de ejemplares. El gen egoísta, y después tiene 2 o 3 más que también son muy buenos. Richard Dawkins y Richard Dawkins junto con Daniel Dennett, junto con Sam Harris, formaron un intento de coalición para así como nació, particularmente en Estados Unidos primero, pero después permeó Europa, pero en Estados Unidos fue muy fuerte, que se inició un grupo de científicos y un grupo de personas que activamente postulaban el creacionismo, de que todo había sido creado por un ser superior. Y postulaban muy fuerte eso, y las respuestas eran más bien desmentirlo aquí y allá. Y Dawkins, Harris y Daniel Dennett dicen, oye, pero ¿por qué no enfrentamos en el mismo sentido este asunto? Vayamos y postulemos lo que nosotros creemos, de que esto no es fruto de una deidad, no es fruto de una situación, sino que tiene que ver con situaciones que se dan en términos de otra manera, y crean una corriente que tiene cátedra de enfrentar esto desde un punto de vista ateísmo, no entendido religiosamente, sino que entendido como la ausencia de un Dios creador. Y bueno, tiene un boom gigantesco, y están todavía ahí, enfrentándose en aulas, en
Y una discusión que viene de incluso Carl Sagan también, es una antes de que vamos a decir estos libros también postulaba exactamente lo mismo. Harari habla de que las religiones son como las fake news que ha logrado. Grandes fake news. Son grandes fake news. Hay otro que también sería interesante comentar, es una psicóloga de Harvard, que está metida en todo el tema de las relaciones sociales y la mente, que se llama Amber Case, y ella su tema de interés es los cyborg. Pero ella postula que los cyborg no necesariamente son los hombres máquinas donde tú te vayas a cambiar un brazo y te vas a poner un brazo biónico, sino que tú puedes ser un cyborg mental. O sea, por la combinación y por el uso, digamos, de la tecnología que nos permite vivir. Mucha gente hoy día vive en función de la tecnología. Si se la paga, por ejemplo, un respirador artificial, la persona se muere. Entonces, si tú empezás a darte cuenta que la vida depende muchísimo, la vida como elemento natural depende de la tecnología, podrías estar hablando de esa dependencia como si fuesen parte de un mismo elemento, del cyborg de ahora, el cyborg mental. O sea, todos nosotros. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando nos quedamos sin batería. Mira, Carlos, mira lo que acabo de decir, cuando nos quedamos sin batería, como si yo me pudiese quedar sin batería. O sea, cuando me dice... Porque, claro, el teléfono es una prolongación de ti. Exactamente. Y hace toda una reflexión en torno a ese tipo, digamos, de especificaciones también. Yo creo que también es interesante ir a escucharla. Yo creo que hay que recomendarle a la gente que ingrese a Congreso del Futuro, que también entre en las páginas del Mostrador. Estamos publicando todas las semanas un artículo nuevo. Y como decía María Teresa Ruiz en una entrevista de sello propio audiovisual que llamamos también en el diario Hoy Día, el Congreso del Futuro es como el gran regalo que nos damos los chilenos para comenzar el año con otros temas. Sí, efectivamente. Y va a estar en creo que 8 regiones además. Sí, se va a dar eso es muy interesante. Claro, y es una cosa que es aprobada además transversalmente, importa un bleo si es que de derecha o de izquierda en términos del Congreso, que es una cosa bien claro, como si era jugar el Barcelona. Exacto. Claro. Suceso. Claro, Qué interesante que sea por nivel de las ideas. Pero... sí. Oye, es que el lenguaje de la ciencia ya no es una opción nomás. La complejidad de los problemas que enfrentamos implica una densidad científica de la que la política y la conversación pública carece. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con eso, con la evidencia de que las categorías de conversación de los científicos distan mucho de las que eran hace 30 años o 20 años, incluso hoy día son imprescindibles para comprender cualquier tema que va mucho más allá de las clásicas cajas de herramientas, izquierda-derecha, el debate Estado-mercado. Eso también está ocurriendo y eso es positivo y ocurre, por cierto, a pesar de la política. Fíjate que un punto, independiente de ella. Y hay otra cosa, porque el Congreso del Futuro copió una idea hace ya un par de años, pero copió una idea de otro congreso que era muy interesante, que se organizaba en torno a un proyecto que se llamaba EDGE, www.edge.org, EDGE, que significa límite, el borde, y que reunía a algunas de las mentes más brillantes, incluso lo decían así, tal cual como hoy día es el eslogan del Congreso del Futuro, y partía todo, en Estados Unidos partió y empezaron a juntar un montón de gente, y se sigue haciendo todos los años, y tenían una pregunta para el año, para cada Edge tenía una pregunta, qué sé yo, de todo tipo de cosas, pero que tenía que ver con algún ribete o filosófico o científico, qué sé yo, en fin. Y eso lo incorporó también el Congreso del Futuro. La pregunta de este año es ¿qué especie queremos ser? Y por lo tanto, buena parte de las posiciones de las cosas van a tomar en cuenta esta pregunta macro, que es ¿qué especie queremos ser? ¿Qué tanto nos estamos convirtiendo o estamos deshumanizándonos para convertirnos en algo que va a ser otra cosa? Y tiene una crítica bastante fuerte, por lo menos en algunos de los expositores son bastante críticos de que se genere un marco cada vez más creciente de control de lo que nosotros decimos en las redes y de todo eso por 3 o 4 empresas
que te conocen todos los datos y por lo tanto conocen o pueden llegar por los algoritmos nuevos que van a darse, pueden llegar a determinar no solamente cómo te comportas, sino que cómo te puedes comportar si yo te activo. Digamos, una cosa que se ve hoy día. Claro, una cosa que se ve debajo en los debates de Cambridge Analytica y cosas de ese tipo, pero otra cosa distinta es cuando a ti te inoculan con un impulso o un tipo de byte especial que te activa determinadas cosas porque saben que eso funciona así contigo y te combina y sales una cosa distinta. Porque te hacen creer que eres libre. Sí, porque que tiene el libre albedrío. El sistema consiste en eso, en que hacerte creer que eres libre. Como para ir cerrando también, que estoy escuchando la musiquita y lo que hablábamos recién, Mirko, digamos, de que esto ocurre a pesar de la política, creo que para mí una de las cosas muy importantes que surjan este tipo de eventos es que yo tengo confianza, a lo mejor tengo demasiada confianza, pero creo que la discusión científica tiene necesariamente que en algún minuto permear a la política, porque efectivamente están por cuerdas separadas. O el ejemplo más claro de esto es este grupo de científicos, los científicos más expertos en cambio climático, están reunidos en el grupo de expertos interregumentales que en octubre del año pasado dijeron, o sea, se nos acabó el tiempo. Y eso fue una forma de emplazar a los líderes mundiales que se iban a juntar en Polonia en el COP24. ¿Y qué fue el resultado? Los líderes mundiales no tomaron en consideración el informe. Sí. Se lo pasaron por el traste. O sea, no sé qué esta cuestión son leceras. Y siguieron para adelante, no tomaron ninguna decisión. Y ahora no sé si en Chile se podrá tomar alguna decisión cuando se haga, pero ahí te das cuenta, o sea, hay evidencia. Científicos te lo dicen y los líderes políticos que hicieron, chao, guardémoslo de ahora. Veámoslo el otro año. Así tiene que ser, pues. ¿Cómo que así tiene que ser, Nico? Así tiene que ser, pues el poder no es para beneficiar a la mayoría de las personas. Eso es parte de Ya, bueno, tú siempre habláis desde el poder como si fuerais parte del poder. Yo creo que por ahí hay que cuestionarlo. Pero es parte del poder. Es parte, Mirko se hace el subversivo, pero es parte total del poder. No, porque parte del poder implica mantener la ilusión. Pues yo trato de mostrarla. Lo contrario. Ser parte del poder es saber que no se tiene ninguna ilusión, sino que lo que se tiene son dinámicas de costo-beneficio de acuerdo a la oportunidad nomás. A mí me gusta acusar el poder. Así que, Mirko, dentro de eso eres más Richelieu que nadie. No, el acusar te rebota la dinámica, es que tú pones tu energía en que no te niegues, Mirko, no te niegues. El poder, si ese es el problema. Yo creo que la gracia es que el lenguaje de la ciencia o las transformaciones ya están ocurriendo, las transformaciones positivas y los cambios están ocurriendo desde otros lugares. Sí, pero como te digo, para las decisiones políticas, al margen de las estructuras formales, pero es que no van a tener consecuencias gigantes. Que no dependan de las consecuencias políticas. Pero depende. No mires lo que hace la política, mira lo que está haciendo la gente común y corriente, como los científicos, por ejemplo, en las instancias en las que están. Son las súper comunes y corrientes. Son las dos miradas, pero claramente las decisiones políticas son importantes. No te niegues, Mirko, no te niegues. Tú eres poderoso. Detrás de ti se ve, tú proyectas la sombra de Vito Corleone. No te niegues. Música del Padrino, por favor. Chao, le damos las gracias. Nos vemos, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.